tal? Muy bienvenidos al sexto programa de Gente B. Ya hemos hablado en programas anteriores de la inseguridad, de la inflación, de las protestas sociales, de la educación y del estado de las trenes y de las rutas. Hoy vamos a hablar del territorio donde todos estos problemas y varios más se pueden observar en su máxima expresión. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, la provincia es la más grande y la más rica de toda la Argentina, donde vive el 38% de la población y aporta el 40% total de la riqueza. Podría ser el motor de la Argentina, pero sin embargo, cuando uno recorre este territorio puede ver que tiene los indicadores sociales más altos y una enorme brecha de desigualdad entre los sectores de alto poder adquisitivo que contrastan con los bolsones de extrema pobreza que se ven y viven en condiciones inhumanas, a veces muy cerquita de la capital federal. Para ir entrando en tema, vamos a ver algunos datos de la provincia de Buenos Aires. Según el censo 2010, la provincia de Buenos Aires tiene una población de 15.625.084 habitantes. El porcentaje de población respecto del total representa el 39% de los 40 millones de argentinos. Y la extensión territorial provincial es de 300.700.000 kilómetros, equivalente al 11% del territorio nacional sobre el continente americano. Y si vemos los indicadores sociales de empleo, según el INDEC, el desempleo en los partidos del Gran Buenos Aires es del 8,4%. En Mar del Plata es del 9,9% y en Bahía Blanca los indicadores demuestran que es un 9,1%. Y si vemos el total de viviendas particulares de Buenos Aires según el censo 2010, el 24% no tiene acceso al agua corriente y el 51,3% no tiene cloacas. Y si hablamos de déficit habitacional, le corresponde al conurbano bonaerense el 25,77%, para Buenos Aires, el interior, el 21,37%. Se entiende por déficit habitacional aquellos hogares que revisten condición precario, ranchos, casillas y aquellas casas que están ocupadas. Y para ver la pobreza, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, dice que los hogares bajo la línea de la indigencia en el conurbano va de 3,8 a 5,3%. Y si hablamos bajo de la línea de la pobreza, esto representa el 15,6 al 25,3%. Estos son algunos indicadores de la provincia de Buenos Aires que reflejan cómo viven algunos ciudadanos del conurbano bonaerense. La semana pasada hicimos el primer llamado a la solidaridad para encontrar al gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Pero las últimas semanas el gobernador ha estado desaparecido. A pesar de todos los problemas que tiene la provincia con infraestructura, con inseguridad, con los problemas de los reclamos docentes y los aguinaldos. Pero bueno, el gobernador tiene problemas en su gestión y hace 20 años que la provincia de Buenos Aires está gobernada por el mismo partido justicialista. Y ellos no fueron capaces de resolver estos problemas, sino también que se han agravado. Pero los días más complicados se viven por la propia interna de su partido. Por un lado tenemos un gobierno nacional que no escucha los reclamos y por otro lado un vicegobernador que está al acecho tratando de controlar y debilitar al gobernador. Como verán, las consecuencias de la mala administración y la disputa de poder la pagamos los ciudadanos que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Cadena. ¿Otra vez? ¿Cadena? A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a su majestad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estaba tan segura de que esta idea iba a generar ese entusiasmo por nuestros actores, directores, técnicos, todo. A partir de este momento, disfrutaremos de un corto audiovisual de la isla de Marchi. Hay un momento inolvidable para cada egresado, el viaje a Bariloche, el viaje que vos y ellos estaban esperando. Me presento, soy el coordinador de este grupo tan hermoso. Bariloche es un antes y un después de la vida de una persona. Con pelotero, hermano, vale.
No es mi área, no es mi área. Como habíamos anticipado, este programa está dedicado a la provincia de Buenos Aires. Vamos a mostrar la realidad de este territorio y la falta de un gobierno que atienda y resuelva los problemas y que pueda aprovechar los recursos que este territorio tiene. Buenos Aires tiene 70 representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, 3 senadores. 2 de ellos representan al partido de gobierno y el tercero al principal partido de la oposición. Ese lugar es de Jaime Linares, del GEN, del Frente Amplio Progresista, que el año pasado ganó las elecciones. Y está aquí con nosotros para hablar de la provincia que él muy bien conoce. Fue 3 veces intendente de Bahía Blanca y 2 veces diputado provincial. Hola Jaime, buenas noches. Bueno, un gusto y bueno, siempre el tema convocante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, y es por eso queremos preguntarte desde tu lugar en el Senado, ¿qué se puede hacer por la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad es un honor representar a la provincia en el Senado porque el Senado de la Nación representa el federalismo y en este aspecto uno de los temas claves de la crisis de la provincia de Buenos Aires, sobre todo económica, está vinculada a eso. La realidad es que el mismo partido que gobierna desde hace 25 años, rotándose, ha tenido poca visión sobre la necesidad de un sistema federal de coparticipación y que se ha venido agravando en los últimos años, sobre todo después del año 2003, ¿no? Así que creo que se puede hacer mucho e indudablemente el problema es que el oficialismo tiene mayorías muy importantes dentro del Senado y entonces nadie quiere tocar absolutamente nada del tema coparticipación, que es un tema central que es responsabilidad del Senado. ¿Vos presentaste un proyecto respecto a este tema? Presentamos un proyecto en el momento que el gobernador Scioli una vez más tenía una crisis hace unos meses atrás que no podía pagar el aguinaldo. Sí. No se ha caracterizado por la garra y la defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires el gobernador Scioli, y mucho menos ahora. Pero en ese momento nosotros, ya estando en la Diputación Provincial, habíamos hecho varias presentaciones para que intentara corregir parte de las distorsiones que ha tenido esta ley federal. Sí. Y nunca habíamos tenido respuesta favorable. Ante la crisis nosotros presentamos una que en la década del 90 hubo un porcentaje de la recaudación de ganancias que se denominó Fondo del Conurbano. Bueno, eso generó una serie de cambios en la ley original del año 1988. Sí. Y bueno, en ese momento era el 10% de ganancias, a valores del año pasado hubieran sido alrededor de 11.000 millones de pesos anuales. Después eso lo convirtieron en suma fija a fines de los 90 y a la provincia de Buenos Aires le quedó fijo 650 millones de eso. Y los demás se repartían de otras provincias. Entonces, esta distorsión es parte del gran déficit que tiene la provincia de Buenos Aires y nosotros hicimos una presentación de reformar esto para que recuperar al menos no todo, pero un porcentaje importante sin afectar los intereses de las demás provincias y simplemente sacándole un excedente que tiene el gobierno nacional que se llama adelanto del tesoro, que debe volver a las provincias y que no son utilizados en definitiva muchas veces, ¿no? Jaime, ¿por qué la provincia de Buenos Aires sufre esta discriminación en los recursos respecto a las demás provincias? Yo no sé si discriminación, en realidad desde el origen de la ley esta que estaba vigente, que ha sido modificada, ahí se había hecho un avance importante donde el gobierno nacional en la época de Alfonsín había de alguna forma sacado porcentaje que le correspondía o históricamente a la nación para pasarlo a las provincias. Entonces, la provincia tiene una masa de dinero de los impuestos importantes para distribuir. Esto se ha ido perdiendo en desmedro de todas las provincias en general. Por eso hoy la crisis fiscal es no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las demás. Así que yo creo que no es una discriminación, la provincia de Buenos Aires tiene alguna discriminación, pero fundamentalmente me parece que la nación se está quedando y esto ha instalado un modelo hoy de cooptación, ¿no? Sí. Que es lo que está distorsionando totalmente el sistema federal
inclusive el sistema republicano en Argentina. ¿Y cómo compensa el gobernador lo que no recibe de la nación? Bueno, la presión tributaria de la provincia de Buenos Aires ya es por demás excesiva. Sí. Me parece que el gobernador tiene dos problemas. El primero es muy malo gestionando. Si uno ve los servicios que presta la provincia de Buenos Aires son cada vez peores. Tiene un ferrocarril en los que gasta más de 800 millones de pesos que no llega ni a Mar del Plata. Tiene una empresa de aguas después de haber cambiado, cuando había privatizado el peronismo con Asuri, una empresa de agua que es no solamente ineficiente, sino que no ha resuelto en los últimos 25 años el problema de las cloacas. El último censo da que el 51% de la población de la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas. Este tipo de cosas parece que no podrían pasar, pero bueno, la provincia de Buenos Aires es todo un manual de malas gestiones donde se lo mire. Entonces, este es un problema. Y el otro problema es la falta de recursos o ir recuperando recursos de la coparticipación federal, para los cuales hay que hacer un frente, me parece, con las demás provincias, para hacer un planteo conjunto, porque la realidad es que yo no estoy convencido de que, como dicen algunos, no es momento o es muy difícil discutir coparticipación. O sea, a todo le va mal y al único que le va bien es a la nación. Yo creo que es el momento como para sentar a todas las provincias a discutir un régimen que sea más solidario, donde la provincia de Buenos Aires, que es la que más tiene, ponga, como pone, pero que no sea prebendario, donde las distribuciones no vinculadas a la ley directamente se hacen en forma absolutamente discrecional. ¿Cómo ve la situación para fin de año? Se acerca el pago de los aguinaldos. ¿Cree que va a haber también inconvenientes o cómo va a ser para afrontar esta situación? Y va a haber inconvenientes otra vez, pero otra vez los presupuestos de la provincia de Buenos Aires tienen una enorme presión. El año pasado se aprobaron los presupuestos en el mes de noviembre y en el mes de mayo hubo que hacer otro impuestazo. Bueno, me parece que se está llegando al fin de un ciclo que está exponiendo claramente la inviabilidad de esta provincia, y en esto me recuerdo las palabras de Cavallo, me acuerdo cuando hablaba de provincia inviable. Bueno, hoy se están convirtiendo en todas las provincias inviables y lo único que parece que tiene posibilidades de manejar recursos que no se distribuyen es la nación, que es la que de alguna manera está presionando políticamente a las distintas fuerzas políticas que gobiernan, que no son del oficialismo, ¿no? Si tuviera que definir cómo está hoy la provincia de Buenos Aires en cuanto a infraestructura, ¿cómo la ve? La provincia de Buenos Aires, a medida que pasan los años, al menos desde el 2005 hasta acá, tiene un enorme déficit creciente permanente. O sea, todos los años debe más plata y necesita más financiamiento. De manera que eso está marcando un déficit estructural de funcionamiento de recursos muy grave, que no se ha no solamente revertido, sino que se ha tratado de, con la presión tributaria, al menos atenuarlo. Y bueno, estamos llegando, me parece, a un fin de ciclo, como decía, donde la provincia de Buenos Aires tiene, de la vialidad no cortan ni el pasto, las rutas provinciales son pésimas, no tiene crédito externo, después de 2 reformas educativas, la educación es muy mala. No hay política de salud. Me parece que estamos, después de 25 años de la misma partido político gestionando, me parece que hay una necesidad en la gente de buscar una alternativa que resuelva los problemas y no que se dedique tanto a que sus gobernadores sean potenciales candidatos a presidente, ¿no? ¿Ustedes están en contra de una reforma a la Constitución? Sí, absolutamente. Primero porque la Constitución debe cumplirse. Me parece que el único objetivo que hoy está planteado sobre la mesa es una reelección indefinida. A nosotros nos parece que esto es un disparate, que la alternancia es una de las condiciones importantes dentro de los sistemas democráticos, porque permiten renovar equipos, permiten renovar ideas, y que ningún país puede depender de concepciones mesiánicas donde una persona sea la responsable del bien o el mal, porque esto es una tendencia, una distorsión del sistema que nosotros no estamos ni en condiciones de analizar, ¿no? ¿Qué propone el GEN puntualmente para mejorar la provincia?
Bueno, en primer lugar hay que hacer una reforma impositiva importante. El impuesto más distorsivo, más burdo que hay, es el impuesto a los ingresos brutos. La provincia de Buenos Aires en los últimos años ha pasado desde sus recursos, de lo que juntan ella por sus propios impuestos, el ingreso bruto, que digo es el más distorsivo de todos, ha pasado a ser desde el 65 al 71% de la recaudación provincial. Esto indica que cuanto más presiones se pone sobre el consumo, eso se impacta directamente, sobre todo en los sectores de menores recursos. Y aún así no resuelven la situación. De manera que hay que buscar, en primer lugar, ir acomodando el sistema impositivo a una nueva realidad, eso como concepto central. Sí. El segundo tema es fijar objetivos de las empresas públicas que tiene la provincia de Buenos Aires, porque hoy no tiene estrategias, como decía, en una política de suelo ni de infraestructura. Y fundamentalmente me parece que hay que hacer un cambio en el sistema educativo, porque las condiciones que tienen los chicos, que han recibido 2 generaciones de chicos, han sido peores que las que tenían antes. Me parece que esto, como apuesta al futuro, es fundamental, digamos, una definición de una red de infraestructura nueva, un sistema educativo nuevo y un cambio fundamental en la reforma impositiva, que sea mucho más equilibrada y que no impacte tanto con impuestos directos sobre la gente que menos recursos tiene, ¿no? Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hablábamos con Jaime Linares, senador nacional del GEN por el Frente Amplio Progresista. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Sin dudas, el mayor problema que afecta a los que vivimos en el conurbano es la inseguridad. Este tema es muy amplio y se relaciona con las drogas, con la justicia, con la violencia y con la marginalidad social. Para continuar hablando de la provincia de Buenos Aires, está con nosotros el licenciado Sebastián Cinquerví, experto en temas de drogas y seguridad, fue diputado provincial y actualmente está en el cargo del Observatorio del Delito y la Violencia del GEN en el FAP. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo está hoy el consumo a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires? El consumo en líneas generales de las sustancias ilegales, según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Drogas de la CEDRONAR, nos da muy mal. Se ha triplicado el consumo de marihuana en el periodo 2001-2011, se ha triplicado el consumo de cocaína y se ha duplicado el consumo de pasta base, para decir algunas de las sustancias más consumidas especialmente por los jóvenes. En la provincia de Buenos Aires esos valores se incrementan. Para darte un dato de referencia, la marihuana, el 10% de los jóvenes escolarizados declaran haber consumido marihuana de manera rigurosa en el último año, el 10% a nivel nacional. En Buenos Aires es el 13-14%. En Santa Cruz es el 17% y en Santa Fe el 8%. Quiere decir que provincia de Buenos Aires sube de la media, Santa Cruz duplica casi la media nacional, y esos datos en todas las provincias se ven incrementados en relación a 10 años atrás. Algo ha pasado en nuestra sociedad que ha hecho que los jóvenes consuman cada vez más sustancias ilegales. ¿Y por qué se da este aumento de consumos ilegales tanto como ilegales? Hay varios factores. Hay factores culturales, hay factores de modas globales, hay factores vinculados a las situaciones socioeconómicas de cada país, pero en la Argentina hay un factor que para mí es el más significativo, que tiene que ver con la facilidad de acceso, y esto también lo reflejan las estadísticas oficiales, la facilidad de acceso a la sustancia. Hoy un joven tiene una facilidad de acceso a esa sustancia que no tenía una década atrás, y cuando hay generación de oferta, de alguna manera impulsa la demanda. Cuando uno tiene el producto de fácil acceso, es más probable que consuma esa sustancia.
Hoy 1 de cada 3 jóvenes declara que si quisiera ir a comprar cocaína o marihuana, sabría dónde hacerlo. Era impensado hace una década y mucho menos hace 2 décadas atrás. Las decisiones políticas han impactado muy fuertemente sobre esta situación de, y lo dice la Corte Suprema, llueve droga en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pero el dato también significativo es que el mayor consumo está puesto en Santa Cruz, la provincia del expresidente y de la presidenta. ¿Y qué hace el gobierno para combatir este delito? Mire, yo podría decir que prácticamente nada. En realidad, la convicción de uno por los datos y por haber seguido el tema durante más de una década es que ha hecho todo lo posible para que se construya una matriz de crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Un indicador es la cantidad de decomiso de sustancia. Cada vez hay más decomiso de sustancia ilegal, pero hay más decomiso porque ha permeado más cantidad de sustancia también en la Argentina. Ha habido hace unos años atrás el escándalo de la efedrina, pero era sabido que México restringía la circulación de efedrina y se iba a correr a un país del Cono Sur por las condiciones geopolíticas. Y fue la Argentina el país receptor porque flexibilizó todos los controles a tal punto que no hay sanción penal por el desvío de efedrina o de precursores químicos. Entonces, se dieron un montón de situaciones que permitieron que la Argentina pase de ser un país de tránsito, una ruta fría, donde la droga tocaba los puertos y circulaba hacia Japón o hacia Europa o hacia Estados Unidos, básicamente, a ser un país altamente consumidor. Hoy del Cono Sur somos el país que por cápita consume más cantidad de cocaína y además un país productor en algunas instancias porque tenemos una fuerte industria química que nos permite transformar la hoja de coca, que no se puede cultivar en la Argentina por condiciones climáticas, al formato de polvo de clorhidrato de cocaína, porque tenemos muchos químicos que esos países que cultivan la hoja de coca no los poseen. Entonces, ha habido, frente a una situación objetiva, de condiciones objetivas de nuestro país, una flexibilidad de los controles que permitió que sea un país atractivo para el narcotráfico. ¿Y cómo se relaciona esto con la inseguridad? Y bueno, hay una inseguridad que uno la podría vincular, y porque esto también se ve, no solo en Argentina, en el mundo, a condiciones sociales. Cuando hay una crisis económica, la inseguridad sube. Esto es casi una ley general, y ha pasado después de la crisis del 2001. Y hay un elemento que tiene que ver con el crimen organizado. En la Argentina hay crimen organizado, cosa que hace 2 décadas atrás no existía y hace una década era muy incipiente. Y el crimen organizado tiene una particularidad, es el amparo político. ¿Hay complicidades? Pero por supuesto que hay complicidad. Y no es discurso de un dirigente de la oposición, es una realidad objetiva, es una descripción objetiva de lo que sucede. Porque el amparo está dado en el delito de guantes blancos, está dado en la impunidad, está dado en las leyes de blanqueo de capitales, como hizo este gobierno, una ley de blanqueo que no le sirvió al país para repatriar fondos, pero le sirvió a algunos grupos para blanquear fondos oscuros. Y esos grupos tienen vinculaciones con el gobierno nacional. El financiamiento de la campaña de la Presidenta de la Nación, que nosotros fuimos los que investigamos y denunciamos penalmente, no solo aparecen los 3 muertos del crimen de General Rodríguez, Forza, Ferrón y Vila, sino que además aparecen todas las droguerías que importaban la efedrina en el año 2006-2007, que la importaban de manera legal porque no había sanción penal, y que parte de esos recursos los terminaban trasladando al financiamiento de la campaña de la Presidenta de la Nación. Si eso no es amparo político y si eso no es un indicador de crimen organizado con vinculaciones políticas, bueno, no sé dónde hay que buscar, porque por definición el crimen organizado es vinculación judicial y política. O sea que hay intereses de por medio para resolver este tema que no se quieren. Es más, se ha hecho lo contrario a lo que se debería hacer para restringir el delito y restringir la circulación de sustancias, no lo digo para estigmatizar la sustancia en sí, sino por los males que genera la circulación de esa sustancia, por la corrupción institucional, por el delito violento, por la muerte, por el ajuste de cuentas entre bandas, que se ha dado también con la aparición del Paco, y esto está verificado en las muertes generadas entre bandas, una lucha por la distribución territorial del espacio territorial, porque apareció una sustancia que no existía
y diferentes grupos quisieron hacerse cargo de la venta de esa sustancia. Bueno, hoy tenemos la consecuencia de que hace 10 años no existía el Paco y se ha ido multiplicando el crecimiento de ese consumo a tal punto de ser casi una cuestión epidémica. Para ir redondeando, ¿qué se puede hacer para combatir el delito? Primero, romper la vinculación política, hay que tener decisión política. Hay que alejarse del delito, las esferas del Estado tienen que alejarse del delito. En las cajas de recaudación, y especialmente digo la de las policías, hay que romperla, no tienen que tener vinculación política. Pero no solo eso, sino que hay que ir para que no existan esas cajas de recaudación, porque esas cajas de recaudación vienen de la trata, vienen del narcotráfico, vienen de los delitos más aberrantes. Me parece que hay que ir a una policía de mayor proximidad, hay que darle un rol más protagónico a los intendentes, especialmente del conurbano, con una auditoría social muy importante, porque sabemos que hay intendentes que con una policía puesta a su disposición, a veces el efecto buscado puede ser más pernicioso que beneficioso. Sí. Entonces hay que tener mucha auditoría y hay que dar, en este sentido, una fuerte participación ciudadana. Hay que generar la participación ciudadana. Se hizo en la primera intervención de Arlanian y después se diluyó. Hay que ir a una policía judicial. Propuestas que desde el espacio político nuestro la venimos haciendo desde hace muchos años. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo que si quieren escribirnos, nos pueden hacer a gentv@partidogen.org. Y si quieren conocer las declaraciones de nuestros dirigentes, pueden ingresar a nuestro sitio web www.partidogen.org. Los invito a ver el buscado de esta semana. Búsqueda de personas. Se necesita con suma urgencia dar con el paradero de Norby Ollervide, argentino de 60 años de edad, estatura baja, muy baja, tez completamente tostada, exceptuando la parte que tapa la zunga. Él mismo se ausentó de lugares similares al viejo Spartacus a los que solía concurrir desde que la justicia comenzó a preguntarse cómo pudo haber comprado semejante anillo de diamantes con su sueldo de juez. Resultaría incomprensible la sorpresa de la justicia. Conociendo la suerte de Ollervide en los sorteos, no sería extraño que haya sacado la lotería, el Quincy, el bingo o todos ellos juntos en la misma semana. También cabría la posibilidad de que se lo haya traído su amigo, Luciano Garbellano, luego de haberlo conseguido a muy buen precio en Paraguay. En su búsqueda colaboran un ejército de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sobre todo del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, que requieren el cierre de un montón de causas a la mayor brevedad y sin sustanciación. También un nutrido grupo de ciudadanos que han estado caceroleando frente a su domicilio, aunque lo tratarían del mismo modo que si lo encontrase Macri o la Metropolitana. A quien pueda suministrar datos de su paradero, rogamos comunicarse con Sergio Joclender, quien lo anda buscando por todo el planeta para explicarle cuáles eran sus sueños compartidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta un nuevo programa de Gen TV, viernes 20 horas por Metro.